Bueno, muy buenos días. Agradezco a todos los presentes por continuar acá en este proceso de charlas. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre tips y herramientas para la búsqueda de información. Vamos a tener dos partes en esta charla. Vamos a tener una parte que es pues toda la explicación de cómo llevar a cabo una búsqueda de información, cómo crear una estrategia de búsqueda, cómo plantearnos la idea de realizar una búsqueda y después vamos a ir a la parte práctica. Entonces, si ustedes tienen la opción hoy, si lo están viendo en una computadora y tienen la opción de ir practicando, pues entonces los invito a ir conmigo haciendo la parte práctica porque al final les voy a solicitar que realicen el ejercicio y pues que me compartan algunos de los resultados que hicieron. Entonces, para que sea un poco más interactivo. Entonces, estos van a ser los temas de hoy. Vamos a ver cuáles son esos pasos para realizar la búsqueda de información. Después vamos a ver los criterios para elegir una base de datos. Eh, Vimos un poco de esto la semana pasada, pero hoy vamos a hacer más que todos los criterios para determinar si esta base de datos es atinente a mi búsqueda de información, es decir, si contiene la temática que estoy buscando, para no perder el tiempo. Ingrid, perdón, sí vamos a poder grabar la sesión para poderla tener después. Sí, correcto, ya la estoy grabando, Perfecto, gracias. con mucho gusto. Y después, como les decía, vamos a llegar a la parte práctica, donde vamos a hacer el diseño de la estrategia de búsqueda de información y vamos a utilizar algunas técnicas como son los operadores booleanos y palabras claves, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Como siempre, si tienen alguna duda, pueden levantar la mano, pueden escribirla en el chat y si va surgiendo, pues en el camino me van diciendo y así pues las dudas se van contestando al tiempo, ¿verdad? Y si gustan, también pueden quedar al final. Pero la idea es como que lo vayan haciendo al mismo tiempo para que todo les vaya quedando claro y al final puedan realizar la búsqueda conmigo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con un término muy básico que es búsqueda de información. La búsqueda de información pues es el conjunto de operaciones o tareas que tienen por objetivo resolver cualquier problema de investigación o información que se nos plantee mediante la localización y acceso a los recursos de información. Entonces veamos que buscar información no es solo tener el acto reflejo de entrar a Google o entrar a una base de datos y teclear algunas palabras para encontrar información, sino que hay todo un proceso detrás que si lo hacemos nos va a resultar más fácil, más expedita la búsqueda de información. Porque al hacer todos estos pasos que les voy a contar, que muchos son de forma automática y con solo leer, eh, pues lo que nos plantea el docente, digamos, si es un trabajo, un curso o con solo plantear cuál es la búsqueda, ya están intrínsecos las respuestas. Entonces, poco a poco vamos a irlos viendo. Entonces, vamos a ingresar para ver cuáles son estos pasos. El primer paso es definir la necesidad de información. ¿Cuál es la intencionalidad de mi investigación? Entonces, dependiendo de cuál es la intención o qué es lo que yo necesito, así va a ser eh, el tipo de búsqueda que voy a realizar, ¿verdad? No es lo mismo algo de un aprendizaje personal, por ejemplo, que yo necesito en este momento conocer la definición de un concepto para explicárselo a un hijo, a un familiar, a un estudiante, ¿verdad? No, algo expedito, algo que yo no necesito. Ah, sí, significa esto. Y ya continúo mi día, ¿verdad? O cuando vamos a hacer la definición de un concepto o necesitamos algo más grande que es entender una teoría, una corriente filosófica, ¿verdad? Que ya implica muchísima más información. También cuando es una tarea de un curso que tiene poca extensión, digamos de 5 páginas, 10 páginas, algo pequeño, una tarea que el docente puso como un trabajo extra clase de un valor
no sé, un 10%, una cosa así, ¿verdad? Algo pequeñito. A hacer un trabajo de investigación de mayor extensión, que puede ser el trabajo final de un curso, que puede ser ya una investigación un poco más profunda, ¿verdad? Después, esto tiene que ver también con la cantidad de bibliografía que vamos a agregar a cada uno de estos trabajos. Una tarea de un curso bien podría tener entre 10 a 15 bibliografías y la de mayor extensión de 25 a 30, ¿verdad? Dependiendo de lo que el docente le solicite de los estudiantes. Después ya no hablemos de una tesis de investigación, ¿verdad? Una tesis de licenciatura, maestría o doctorado que bien pueden tener hasta 100 referencias bibliográficas para sustentar la investigación. Y también pues una investigación profunda. Entonces, desde aquí vamos planteando hacia dónde nos tenemos que dirigir. ¿Ok? Después, ubicar las áreas de investigación. A veces las áreas de investigación, el área de la ciencia en la que se ubica el tema, pues a veces es muy sencillo de identificar. Si es una pregunta de algo de física, algo de sociología, un término de derecho, una ley, es muy fácil ir a la ley y buscar el artículo y demás, ¿verdad? Pero muchas veces no podemos centrarnos en solo una área específica, sino que pues el área es interdisciplinaria. La mayoría de investigaciones, perdón, de los temas de investigación son interdisciplinarios y necesitamos ingresar a más de un área, ¿verdad? Tener en cuenta más cosas. Les puse este ejemplo acá por ejemplo, del área de enfermería. Un estudiante de enfermería desea saber cuáles son los factores de riesgo en los adultos mayores. Entonces aquí vamos a ver que hay un montón de cosas relacionadas como la calidad de vida, cuáles son los términos de la calidad de vida de estas personas, si tuvieron una cirugía, si tiene que tomar en cuenta su salud mental, si está en riesgo, ¿verdad? Por algún tema mental que él tiene, entonces deben de cuidarlos, si tiene obesidad. Entonces, acá entra la parte de ciencias sociales, medicina, eh, psicología, etcétera. Entonces, tenemos que jugar con todos esos términos e irlos relacionando. Entonces, aquí ya se nos complica un poquito más. Cuando ya estamos en estos tipos de investigaciones que ya son más profundas, es aquí donde pues entra esta parte interdisciplinaria. ¿Ok? Ahora, algo muy importante es el periodo temporal. El periodo temporal es delimitar el tiempo y el espacio. Aquí hablamos no solo del área geográfica, sino de los años para hacer la búsqueda. El área geográfica me refiero a si ustedes van a hacer una investigación que implique solo Costa Rica o si quieren extender su conocimiento a otros países, por ejemplo, qué ha pasado en Nicaragua, qué ha pasado en España, qué ha pasado en Francia respecto a una enfermedad o respecto a un aspecto social, ¿verdad? Contrastar las tres diferentes culturas respecto a un término social. Entonces, ahí hay que delimitar. Entonces, a partir de esa área geográfica, también tengo que más adelante determinar cuáles van a ser mis herramientas de búsqueda o cuáles son esas bases que voy a utilizar para llevar a cabo la búsqueda. Ahora bien, también los años para delimitar la búsqueda de información. Se refiere, pues, si yo estoy haciendo un trabajo histórico, si voy a hacer la búsqueda a partir de 10, 20 o 30 años, ¿verdad? Si es algo más social y necesito ver cómo se ha comportado cierta área de la población respecto a un tema o si es algo de genética respecto a diferentes, em, ¿cómo se llama? Generaciones respecto a una enfermedad o respecto a un gen recesivo, etcétera. Cosas de esas. Entonces,
yo voy a delimitar si yo necesito saber esa información de hace 10, 15 años o solo necesito saber de los últimos 3 años qué ha pasado, ¿verdad? Entonces esto es más con temas relevantes del momento. Pero si es histórica, sí debemos regresar más en el tiempo. Y ahora bien, cuando estamos realizando un proyecto de investigación, también debemos pensar en cuánto tiempo quiero mantener pues esa investigación, ¿verdad? Si han habido otros tipos de investigaciones parecidas a las mías, cuánto tiempo han durado ellos realizando el proceso experimental. Entonces, eso también lo vamos a ir delimitando por acá. Ahora, algo muy importante ya es la tipología documental. Como ya sabemos, entonces, el área de la ciencia donde vamos a buscar o las áreas, como ya sabemos, las áreas de la ciencia donde vamos a buscar, ya sabemos el tiempo que vamos a delimitar y tenemos muy claro nuestro tema, es aquí donde tenemos que determinar cuál es el tipo de documento que tengo que buscar. Y hay diferentes tipos y formas de encontrar. Entonces, acá les tengo un pequeño resumen de cuáles son esas tipologías documentales. Entonces, tenemos obras de referencia, que son estas respuestas rápidas, son los conceptos básicos que vamos a encontrar para, como les decía al principio, si yo lo único que necesito es contestar un concepto rápido a un estudiante o yo entender un proceso o entender algo así muy rápido, ¿verdad? Entonces, generalmente se buscan en diccionarios y enciclopedias. Si necesito ir un poco más profundo, tenemos que buscar la metodología y el paso a paso del tema en específico. Si yo quiero hacer un proyecto de investigación donde tengo que aplicar procesos químicos o este, una metodología de estudio más del área de las ciencias sociales, en las que tengo que llevar un paso a paso, un consentimiento informado, etcétera. Entonces, es aquí donde yo busco los manuales sobre las diferentes metodologías que hay respecto a un tema. Ya para ir profundizando un poco más, buscamos en los libros de texto, donde vamos a encontrar teorías, definiciones, vamos a encontrar autores que tienen una carrera larga y han escrito muchísimo, entonces podemos seguir un autor que habla sobre el tema, luego corrientes filosóficas, entonces empezamos a ahondar más profundamente dentro del tema. Después hay series de libros, como les decía, con diferentes autores. Hay autores que van publicando continuamente respecto a un tema. Entonces ahí cada vez vamos a tener una profundidad teórica. Y las revistas pues son, por decirlo así, lo más actualizado, porque las revistas, pues los artículos de revistas se publican continuamente. Entonces es como lo más expedito. A veces publican un libro puede durar más tiempo que publicar un artículo científico. Entonces, por ahora las revistas van a ser lo más actualizado. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo quiero buscar o qué de estas tipologías documentales voy a utilizar, tengo que buscar el lugar donde las voy a adquirir, que eso ya es otro tema, que es establecer los recursos de información. Ya sé que, por ejemplo, necesito libros que me hablen del tema a mayor profundidad y necesito artículos que me expliquen o que me muestren quiénes están trabajando en este tema, qué han hecho y demás. Entonces, si ya yo sé cuáles son esos recursos, voy a ver dónde los puedo encontrar. Entonces, vamos a llegar a determinar cuáles son esa serie de documentos que vamos a utilizar. Entonces, vamos a utilizar documentos impresos, siempre es la primera, como la primera etapa cuando hacemos un proceso de investigación, siempre buscar todo lo que está impreso en las bibliotecas más cercanas. Em, esta, estas charlas están abiertas al público en general, entonces no vamos a hacer uso de las bases de datos del CIPRI, sino que vamos a utilizar con los ejemplos y todo lo que les traigo hoy, lugares y repositorios de
alta calidad científica, pero que se pueden encontrar en internet. ¿Ok? Entonces, si en la biblioteca más cercana puede ser una biblioteca pública o biblioteca institucional, agotamos las posibilidades, ¿verdad? Y encontramos poca información, entonces ya nos vamos a buscar información en lo que son pues, los repositorios nacionales o en internet donde vamos a encontrar la mayor información. Desde el CIPDI o de las bibliotecas de la UCR, vamos a tener varios lugares de acceso abierto a todo el público. Entonces vamos a encontrar lo que es Kimuk y Kerwa, que son dos repositorios nacionales que albergan muchísima información. Ahora vamos a entrar a CIPDI para que vean dónde están localizados y todo esto es abierto al público. Cualquier persona puede ingresar a ellos 24/7. ¿Ok? Entonces, vamos a ver también repositorios internacionales como la referencia que es a nivel latinoamericano, el repositorio Recolecta, que es un repositorio español, DOAF, que es internacional, OpenAIRE, que es europeo, y Paperity, que es internacional. Y aquí lo que vamos a encontrar, pues, en diferente medida, digamos, yo sé que la referencia prácticamente todo es de acceso abierto y en estos casos podríamos encontrar algunos documentos que no son de libre acceso, pero pues tenemos acceso a muchísima más información que podemos descargar. Y después también hay repositorios de libros donde podemos ingresar. Entonces, vamos a empezar acá. Voy a salir un poquito de acá y voy a ir al CIPDI para que vean dónde podemos encontrar. Entonces, es cipdi.ucr.ac.cr. En esta página, pues es de la Universidad de Costa Rica para las personas que no estén vinculadas a la U, que nos estén acompañando el día de hoy. El espacio donde vamos a ingresar es acá, donde dice repositorios, y vamos a tener diferentes enlaces o accesos a los repositorios. Está el repositorio institucional Queriguá, que este es el que pertenece a la Universidad de Costa Rica. Este repositorio contiene información de toda la producción científica y académica de la Universidad de Costa Rica, de acceso abierto, como les decía. Van a encontrar libros, documentos técnicos, artículos, tesis, etc. Es una plataforma muy sencilla de utilizar. Tiene búsqueda básica. Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo. Vamos a buscar, son cosas que he buscado anteriormente, pero vamos a buscar, por ejemplo, algo sobre debates. Permítanme cerrar acá para que no esté sonando. Entonces, esta es una búsqueda básica y aquí vamos a empezar a ver lo que se llaman los filtros. Los filtros son como esas pequeñas acotaciones o esas reducciones que les vamos a ir haciendo a las búsquedas para que sean más pertinentes. ¿Okay? Entonces, acá podemos buscar o reducir por autor si nosotros sabemos de un investigador de la universidad que se ha publicado mucho sobre el tema y lo encontramos acá, entonces podemos ir directamente donde el investigador y nos van a aparecer los dos artículos que esta persona ha realizado. ¿Okay? Esa es una forma. Vamos a regresar a la búsqueda principal. Aquí podemos escoger solo por tipo, por ejemplo, solo artículos científicos, solo tesis, libros, informes y más. Cuando le damos más, nos van a aparecer más tipos o tipologías o tipos de documentos que podemos encontrar.
Entonces, este es una muy buena fuente de información muy actualizada. Todo lo que se produce a nivel de la UCR va a estar aquí publicado. ¿Sí? El otro repositorio o el otro portal es el portal de revistas académicas de la UCR. Acá es de acceso abierto también, todas las personas pueden ingresar y aquí las vamos a tener por temas. Este es el nombre propio de cada revista. Entonces hay revistas en psicología, en investigación en educación, agronomía. ¿Y a dónde entra ahí, perdón? Acá, en repositorios, en portal de revistas académicas de la UCR. Gracias. Con gusto. Entonces aquí ustedes van bajando y aquí pueden buscar la revista o que tenga que ver con el tema de investigación. Recordemos que aunque sea interdisciplinario la búsqueda que ustedes realicen, pues podemos entrar a revistas específicas de un tema y de ahí partir hacia otros temas. Eh, hay de matemáticas, biología, ciencias de la información, enfermería. Hay muchísimos temas. La universidad produce muchísima información, muchísima investigación y todo es de acceso público. Entonces, acá tienen toda esta información. Está la de Lancaster. Por acá está biología tropical, por el área de ciencias. Revista Reflexiones, esta es de humanidades. Esta revista de biología tropical, ciencia y tecnología. Los temas son muy variados, hay muchísima información. Y la búsqueda es muy simple, tiene la misma, por ejemplo, entramos acá a la revista de educación, vean que aquí está la cajita de búsqueda, que es lo que siempre vamos a buscar de primera mano para realizar la búsqueda. Entonces, por ejemplo, busquemos técnicas educativas, por ejemplo. En esta revista los filtros son un poco más reducidos, prácticamente solo son eh, de años. Para aplicar, si yo quiero buscar de los últimos 3 años, vamos a buscar, actualizar, entonces él ya nos cambia. Aquí está buscando un segundo. ¿Ok? Entonces ya nos pone los últimos años. Eso nos reduce bastante la cantidad de información que estamos recibiendo. Vamos a empezar ahora para que vean la visualización. Todas las revistas van a tener un poco de visualización diferente, pero técnicamente todos van a llegar a este punto donde ustedes van a poder descargar el PDF, donde van a tener acceso al nombre de los autores, a toda la información de la revista, para que después hagan su referencia bibliográfica de forma correcta. Por cierto, la próxima semana esa es la charla que vamos a tener sobre situación bibliográfica y derechos de autor. Entonces vamos a ver un poquito sobre APA básicamente y derechos de autor para que lo tengan presente para la próxima semana. Y como les decía, bueno, aquí está el resumen. Algo que siempre les explico a los estudiantes es que el resumen es muy importante porque nos permite ver de qué va a tratar ese artículo. Entonces esto nos reduce un poquito el tiempo de análisis o de revisión. Porque al yo leer el resumen puedo saber si el artículo completo me va a interesar o no. O si hay algo de aquí que me llamó un poco la atención, entonces ahí sí entro al artículo. Entonces eso me reduce un poco el tiempo. Y algo súper, súper importante son las palabras claves, porque son las palabras que el autor o los autores decidieron que son las que simplifican o resumen en pocas palabras todo su trabajo. Entonces, estas palabras, las bases de datos las utilizan para conectar un artículo entre otro y entre los temas. Ahora vamos a ver eso
en otras bases de datos que al ingresar esos términos temáticos, esas palabras claves, nos va a ayudar a tener un mejor procesamiento de nuestra estrategia de búsqueda. ¿Ok? Entonces aquí le damos al PDF y ya tenemos acceso a la información. Y pues aquí adquirimos también una responsabilidad con toda esta información que estamos recibiendo, eh, que es pues utilizar adecuadamente la información, y todo eso lo vamos a ver la próxima semana con los derechos de autor y todo eso. Saber manejar la información de una forma correcta y no cometer plagio, ¿verdad? Pero ya tenemos el acceso a leer toda esta información, actualizarnos como profesionales en metodologías, técnicas, estudios que se están realizando en nuestra área. A veces no es que estemos haciendo un trabajo de investigación, sino que nos necesitamos actualizar, y pues todo esto nos permite mantenernos en esa línea. ¿Ok? Otro de los repositorios, acá yo los invito a que después ustedes entren con todo el tiempo del mundo porque hay bastantes. Todos estos son de libre acceso y son, son muy interesantes. Entonces, más adelante, pues para no alargar tanto y que no podamos hacer la parte práctica. Después tenemos el repositorio KIMUK, que este es un repositorio a nivel nacional. Aquí se almacenan todas pues las investigaciones, por supuesto que los autores dan su permiso para almacenarse, de la Universidad de Costa Rica, del TEC, de la UNA, de la UNED, de la Universidad Técnica Nacional, del CATI y de la Universidad Ley. Entonces, si ustedes desean buscar información a nivel nacional, si es ahí donde ustedes están haciendo el proceso de búsqueda, entonces van a utilizar KIMUK y se aseguran de que están ingresando y están obteniendo información de primera mano de todas estas universidades. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a continuar. Ok. Aquí. Vamos a ingresar a alguno de estos otros repositorios internacionales. Cuando yo les envíe la presentación, si ustedes ven, se activa el mouse acá para que ustedes le den clic. De papelito no se los puse, ahora se los actualizo para enviárselos a la presentación. Pero acá vamos a entrar a uno de ellos para hacer una pequeña búsqueda, una pequeña demostración, para que después puedan hacerlo ustedes solitos. Por ejemplo, algún tema que me ayuden acá, que les gustaría revisar. Por supuesto, algo que les decía antes, siempre tenemos que buscar cuáles son eh, el tipo de información que tiene vamos a ver, cada base de datos debería tener cuáles son las áreas temáticas que están contenidas. Acá en este caso lo que nos dice es cuántos repositorios. Entonces, no está por temáticas, sino por repositorios. Entonces, vean la cantidad de repositorios que tiene almacenado o que gestiona este repositorio que se llama Recolecta. Aunque le queda muy bien el nombre, que son 122 repositorios, y cada repositorio viene acá con la cantidad de información contenida. Entonces, posiblemente acá tenemos información de muchísimos temas. Aquí ya se me pone, aquí yo lo ok. Vamos a ver la página. Entonces, ¿algún tema? ¿Que alguien quiera proponer algo que quiera revisar?
Podría ser inteligencia artificial. Ujú. Ok. Entonces aquí vamos a empezar a ver los resultados. Si nosotros le damos clic aquí en más, nos van a aparecer los repositorios y la cantidad de artículos que tenemos de cada uno de estos repositorios. Por ejemplo, si nosotros reconocemos alguno de estos repositorios, podemos ingresar a alguno de ellos. Ve que son muchísimos. ¿Ok? Entonces, acá también podríamos, vamos a ver los demás filtros. En este caso se me hizo gigante. El otro filtro pues está por autor, por idioma. Si nosotros queremos que solo sean en español, en inglés, ahí lo escogemos, lo delimitamos. Y el tipo de documento, si yo quiero ver artículos científicos antes de ser publicado, esta es la versión del editor. Proyecto fin de carrera, son las tesis doctorales, trabajo final de máster o posgrado, etcétera. Entonces, acá nosotros podemos decidir y el año podemos decirle que solo quiero ver de estos 10 que se han publicado este año. ¿Sí? Lo más actual. Entonces, por ejemplo, este que es la inteligencia artificial y su responsabilidad civil. Vamos a encontrar un poquito del resumen y los autores. Y aquí está el enlace del documento. Ingresamos al título para ver el resumen completo. Y aquí podemos ir al documento. Si este documento se encuentra libre, lo podríamos descargar o lo podríamos leer. Entonces, con eso también tenemos que, pues, revisar si está permitido descargar el documento. Y aquí tenemos el acceso a la tesis. Estas palabras claves de acá son muy importantes porque estas palabras era lo que les decía antes, ¿verdad? Son las palabras que nos ayudan a ir creando una estrategia de búsqueda más grande, a ir encadenando un término con otro término. Entonces buscamos inteligencia artificial, pero también está encadenada con una responsabilidad civil, con daños, con robot y el marco jurídico. Porque pues aquí se habla sobre responsabilidad civil, ¿verdad? Puede que haya otros términos que sea lo que nosotros estamos buscando, entonces tendríamos que buscar otro tipo de artículo. Vamos a ingresar al documento. Y pues de aquí deberíamos tener acceso. Es una tesis, entonces sí es un poco pesadito. Voy a cerrar cosas por acá para que sea un poco más rápido. Bueno, eso ya está tomando un poquito de tiempo, debe ser gigante. Vamos a ver. Mm, Bueno, vamos a dejarlo para no saturarlos ustedes el internet. Vamos a buscar tal vez otra que tal vez sea más pequeña. Vamos a decirle aquí el tipo de documento que yo quiero. Artículos. En este caso tenemos tesis. Vamos a ver aquí. Esto es simplemente para que puedan ver que si se puede descargar el documento. Aquí está sobre retórica e inteligencia artificial. Vamos a ver. Como que el internet hoy anda un poquito lento.
¿Alguno está siguiendo conmigo el ejemplo y ha logrado abrir alguno de los artículos? Para que me comenten un poquito mientras este se cargue. Lo intentamos con... Yo, Cindy, pero no, Ajá. no he encontrado mucho. Pero sí se le cargan. Sí, es que el tema que estoy buscando es un poquito específico. Una Ah, ok. investigación de mi hijo, pero Ujú. Bueno, y esto también es importante que nos apareciera diferente. Como estamos en un repositorio que almacena muchísimos repositorios, siempre las apariencias de cada repositorio, de cada página, va a ser un poquito distinto. Entonces, acá lo importante es reconocer pues la información importante del documento. Acá nos da hasta la cita, posiblemente esté en APA. Sí, posiblemente esté en APA. Y aquí tenemos el acceso al documento. Ahí vamos poco a poco y alcanzamos. Listo. Ya tenemos acceso al documento y ya lo podemos descargar, lo podemos leer y utilizar de la mejor manera posible. ¿Alguna duda hasta acá? Consulta. Cindy, quiere decir entonces que todos los documentos presentan la referencia. Nos da esa facilidad. La En este referencia bibliográfica. sí, en este repositorio. Digamos, cada uno de los repositorios o lugares donde nosotros ingresamos, como vimos, este recolecta tiene muchísimos repositorios dentro. Dentro de cada repositorio hay una base de datos de donde proviene. Por ejemplo, como les decía, el Kerouac almacena el repositorio de la UCR, de la Universidad Nacional, del Tecnológico. Entonces, cada una de ellas tiene una forma específica de colocar la información. Entonces, no siempre va a aparecer la referencia bibliográfica, pero sí debería aparecer siempre toda la información para que uno pueda construir la referencia bibliográfica. Ah, Entonces, de acuerdo. ujú. Eso es lo que tenemos que tener bien presente de que a la hora que vayamos a descargar una información, que logremos recolectar toda esa información para la cita y la referencia bibliográfica, ¿verdad? Para que quede bien documentado. Pero eso en otra charla lo vamos a ver, que hay un programita que nos ayuda a guardar toda esa información para tenerlo súper organizado y después pues nada más ir creando las referencias en los documentos de investigación. Ok, Gracias, Cindy. con mucho gusto. Ok. Entonces vamos a ver algunos criterios para elección de bases de datos. Vamos a ver qué necesito saber para elegir una base de datos. Lo primero es que si es una base de datos referencial o a texto completo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que pues a texto completo es como las que estábamos viendo, que nosotros podemos descargar el documento, lo podemos guardar, lo podemos leer. Las bases de datos referenciales
solo nos van a decir, bueno, este documento existe, este investigador realizó este trabajo y pues está publicado en tal y tal base, pero no me da el documento texto completo. Es como decirlo así, me anuncia, me notifica que existe, pero no exactamente me da el texto completo. Esto es muy relevante, las bases de datos referenciales son muy relevantes porque nos dicen lo más reciente. Algunas bases de datos referenciales me permite o coloca un link a la base de datos de donde proviene el documento. Si el documento está de acceso libre, pues yo lo puedo descargar. O en el caso de nosotros, de la UCR, si pertenece a alguna de las bases de datos que la Universidad de Costa Rica ha adquirido, entonces podemos tener acceso al texto completo, si no, no. Pero entonces, si queremos ir a la segura y necesitamos los documentos, entonces buscamos bases de datos que solo tengan texto completo. ¿Ok? ¿Qué más necesito revisar en una base de datos para tener certeza de que esta base de datos es confiable y de que la información que voy a leer y que voy a documentar es confiable? Pues vamos a ver quién es el equipo editorial que está detrás de una base de datos. Si no me dicen quiénes son los editores, quiénes son las personas que manejan esta base de datos, pues empiezo a desconfiar porque una sola persona o que no aparezcan, pues me hace pensar que no es información 100% confiable o que la fuente de donde provienen no es del todo confiable, ¿verdad? Que pueden ser como que alguien las descarga y las sube en otro lugar para tener acceso y tal vez son publicaciones que son de pago. ¿Ok? Si los investigadores son calificados, recordemos lo que vimos la semana pasada de buscar la confiabilidad y la línea de investigación de una persona, que lo podemos encontrar fácilmente en Google. Entonces, por ahí también podríamos revisar si estas personas están calificadas o si la información que estamos viendo son de usuarios de Google, como decir Wikipedia y todas las wikis que puedan aparecer en Internet. Eh, no quiere decir que lo que esté ahí sea completamente falso, sino que pues no es tan confiable porque no sabemos quiénes son los que están hablando ahí. Y como ustedes saben, en Wikipedia uno puede ingresar, se crea una cuenta en la página y uno puede alterar la información. Yo puedo entrar y decir, no, este concepto no es así, borro lo que puso la otra persona y lo cambio, ¿verdad? Entonces, pues ahí también tenemos que desconfiar de ese tipo de páginas y siempre buscar lo más confiable. Después, el tipo de información y los materiales. La confiabilidad siempre es lo primordial. La investigación, si son trabajos de investigación o son de opinión. Dependiendo, como les decía la semana pasada, de lo que yo estoy buscando, pues me sirve la opinión o me sirve la investigación. Y que las bases de datos pues, me permitan hacer búsquedas básicas sencillas o poder hacer búsquedas avanzadas, donde yo pueda colocar palabras claves y relacionarlas por medio de los operadores booleanos que me permitan utilizar estrategias donde yo le pueda decir a la base de datos que me busque solo por un término en el título o un término en las palabras claves. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo que les traigo acá. Entonces, hasta acá tienen todo claro, ¿hay alguna duda, alguna consulta, algo que quieran volver a revisar antes de ir a la parte práctica? Todo claro. Todo claro, sí, sí, pues de mi parte. Está bien. Continuamos. Entonces, vamos a ir ahorita a la parte práctica. Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a construir es el diseño de la estrategia de búsqueda de información, donde vamos a llevar a cabo los pasos para la búsqueda de información, vamos a escoger los recursos y vamos a llevar a cabo la búsqueda y siempre, independientemente de
de qué tan buena sea nuestra estrategia, siempre vamos a tener que replantear la búsqueda, depurando con los filtros, depurando con nuevas palabras, incluso cambiándonos de base de datos si la información que encontramos no es suficiente o no es atinente. A veces podemos encontrar muchísima información, pero no específica a lo que estamos buscando. Entonces, eso también es muy importante porque a veces nos frustramos que a la primera hacemos todo este proceso de búsqueda, ¿verdad? De estrategia y llegamos y colocamos todos los términos y no nos sale lo que estamos buscando. Entonces, a veces puede ser, y es muy frustrante colocar todo esto que no nos salga información, pero tenemos que detenernos un momento y pensar, bueno, esta base de datos contiene el tema, el área de las ciencias que yo necesito. Esta base de datos está actualizada, estoy colocando las palabras correctamente y demás. ¿Okay? Entonces eso lo vamos a ir viendo. Entonces, el ejemplo que les traigo es un tema de investigación, por ejemplo, un profesor que en el área de educación le dice a sus estudiantes que hagan un ensayo sobre las nuevas propuestas de educación a distancia, sobre la virtualidad, algo muy en boga en este momento. Entonces, este va a ser como el tema que ustedes van a realizar ahorita conmigo. Eh, no les digo que hagan el ensayo, ¿verdad? Sino que hagamos la estrategia de búsqueda. El docente está pidiendo 5 páginas y un mínimo de 15 referencias y que busque de los últimos 3 años. ¿Okay? Entonces, vamos a ver paso a paso. El primer paso era definir la necesidad de información. Es tarea de un curso, es de poca extensión, es de 5 páginas y 15 referencias. Entonces, eh, eso no debería tomarme más de una semana o de un par de días en encontrarlo, ¿verdad? Para un estudiante que esté llevando más cursos y más cosas, ¿verdad? Tiene, tiene ese tiempo para realizar. Después, ubicar las áreas de investigación. Yo acá puse algunos ejemplos. Es un área interdisciplinaria porque abarca pues, las ciencias sociales, ¿verdad? Cómo se ha movido toda esta parte de la virtualidad y cómo ha afectado de forma positiva y negativa la educación. Entonces, ¿cuáles son esas técnicas? Y pues otra área es obviamente la educación y la informática. La informática, computación, etcétera, son las que han permitido que pues estemos en este momento acá conversando, llevando a cabo estas charlas y llevando a cabo clases con estudiantes desde primaria hasta nivel universitario, ¿no? Después el periodo temporal ya no lo dieron, fueron de 3 años, los últimos 3 años en este tipo de investigación. Y la tipología documental, pues podríamos buscar libros de texto, los más actualizados posibles. Revistas es donde vamos a encontrar lo más expedito, lo último que se ha publicado. Algunos ensayos de algunos autores, algunos investigadores que hayan realizado algún procedimiento, algún proceso en sus clases y quieran comentarlo y lo hacen de forma de ensayo, no como artículo. Y por supuesto las tesis de educación. Esos son algunos ejemplos. Si se les ocurre algo más que podemos ingresar acá, pueden comentar. Ahora, el quinto paso es que voy a necesitar y dónde encontrarlo. Entonces, bueno, lo primero es buscar tesis en repositorios nacionales e internacionales. En este momento, pues el acceso a documentos impresos, ir a las bibliotecas, pues tal vez no vamos a encontrar información de los últimos 3 años sobre este tema impreso. Tal vez sea un poco más difícil, entonces nos vamos a quedar en la parte pues digital. Entonces vamos a buscar en repositorios nacionales a ver qué ha pasado en Costa Rica, quiénes han publicado sobre esto y también vamos a ir a repositorios internacionales para ver, eh, pues es un tema relevante porque en todo el mundo fue necesario hacer este cambio, ¿verdad? Después también podemos buscar libros de texto completo digitales, que pues es más conveniente que el texto completo físico. ¿Qué más se les ocurre acá que podríamos necesitar?
o ya abarcamos todo lo que podríamos necesitar. Cindy, ¿podría ser los gestores bibliográficos para organizar las referencias? ¿Los qué, perdón? Los gestores bibliográficos que Ujú, ofrece la universidad. ujú, sí, los repositorios. Los gestores, Cindy, ¿A qué se los refiere con los gestores? gestores bibliográficos para organizar las referencias, los que nos ofrece la universidad, bueno, el CICTE, Ujú. como el EGNOT, como el RESCOR, ¿verdad? Ah, Bien, ok, sí. Ujú. Sí, porque a través de ellos podemos hacer búsquedas. Entonces, ahí podemos encontrar información también relevante. Y artículos de revistas, sí. Los artículos de revistas también son súper relevantes en este momento para encontrar lo más atinente, ¿ok? O lo más actual. Y pues vamos a ir a hacer un poco, vamos a ver un poco lo que es la estrategia. Para la estrategia, generalmente yo uso este cuadro donde yo coloco el tema, que fue el que nos propusieron, que son nuevas propuestas de educación a distancia, la virtualidad, términos claves. Hay que empezar a buscar palabras claves que vamos a colocar en las bases de datos. Entonces, por ejemplo, se me ocurrió educación, virtualidad, técnicas, metodología. Y los sinónimos de estas palabras, ¿verdad? Son pues educación virtual, tendencias educativas, educación a distancia. Algo muy importante es que muchas de las bases de datos eh, tienen muchísima más información en inglés que en español o en otros idiomas. Como vimos ahora, en una de las bases de datos, habían muchísimas más en español que en inglés o en otros idiomas. Pero eso va a depender del área geográfica del repositorio o de la base de datos que vayamos a utilizar. Por ejemplo, los de Costa Rica, los del CIMDE, pues va a haber muchísima más información en español porque son las investigaciones y las tesis que se producen en Costa Rica. Pero si nos vamos afuera, posiblemente vamos a encontrar mayor información en inglés. Entonces, a las bases de datos siempre hay que, por decirlo así, hablarle en los términos o en el idioma que ella entiende más. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver ahora un poco con las estrategias de búsqueda, de cómo decirle a la base, bueno, yo quiero que me busque en esta parte o en esta no. Yo sé que aquí suena un poco más abstracto, perdón, pero ya lo vamos a ir viendo. Entonces, este cuadrito es muy importante para eh, tener claro exactamente qué voy a ir a buscar. Lo pueden hacer en un papel ahí, no tan elaborado, simplemente tenerlo ahí a la par para que después puedan borrar, agregar o quitar algunos de estos términos que no son o que no les va a dar mayores resultados. ¿Ok? Entonces, los tips que ahorita vamos a ir a aplicar en las bases de datos van a ser los conceptos relevantes, las palabras claves y los usos de filtros. Esto ya lo hemos visto, el uso de filtros, ¿verdad? Que decirle en qué años quiere que realice la investigación, decirle si quiero escoger por autor, si quiero escoger por área temática, etcétera. Esos filtros siempre los van a tener las bases de datos, algunos van a tener muchos, algunos van a tener pocos. Puede ser que encontremos alguna que no tenga nada de filtros, entonces pues es una base no muy confiable o que no nos ayuda mucho a depurar la información. Entonces eh, podemos utilizar alguna otra. Después, utilizar los descriptores como materias, títulos, palabras claves para realizar la búsqueda. Importante acá, cuando nosotros, esto que yo les decía de cómo hablarle a la base de datos,
Cuando nosotros realizamos una búsqueda y colocamos un tema en esa cajita de búsqueda, le estamos diciendo a la base de datos, búsqueme la palabra educación en todas las palabras que usted tiene contenidas en la base de datos. Por eso nos da a veces resultados tan enormes de cientos y restos mil de resultados, 17,000, 20,000, dependiendo de cuán robusta sea una base de datos, así nos va a dar un resultado. ¿Y por qué pasa esto? Porque puede ser que en un artículo se mencione la palabra educación, pero el artículo no sea de educación. O sea, que simplemente salió la palabra ahí por acotación al tema y nada más. No porque se trate del tema en sí. Entonces, la base lo va a jalar porque ahí está la palabra. Entonces, ¿cómo le decimos nosotros a la base de datos que no nos haga eso? Que yo quiero un artículo que me hable propiamente de educación. Entonces, lo que yo le voy a decir a la base de datos es que busque esa palabra o ese descriptor que yo le estoy colocando, que lo busque propiamente en el título o en las palabras claves. ¿Por qué? Porque si el título habla sobre educación, pues es una certeza de que el artículo habla sobre educación. O si están en las palabras claves, es porque pues el autor decidió que eso era una palabra súper importante que resumía su documento. Entonces, la base nos va a recuperar mejores documentos para lo que nosotros estamos buscando. Después, cuando se obtiene un artículo relevante, vamos a mirar las palabras clave y los autores. Esto de las palabras clave siempre va a ser importante. Y los autores, porque yo les decía que generalmente un autor no se casa 100% con un tema, pero a través de los años puede publicar sobre un tema parecido. Entonces puede tener muchísima más información si encontramos que ese artículo es relevante para nosotros. Entonces podemos eh, ver el autor. A veces nos permite cliquear en el nombre del autor y poder ver todas las publicaciones que están almacenadas en esa base de datos. Y después, pues esto siempre va a ser tema relevante de siempre que tengamos que replantear la búsqueda. Tengamos que cambiar incluso los recursos, que las bases de datos no sean la que nos sirve y podamos buscar otra. Entonces, vamos a ir ya a la parte práctica. Vamos a buscar en la base de datos la referencia para hacer el ejemplo. Entonces, si me siguen por acá, solo colocan el nombre de la referencia vamos a colocar acá. Se les paso por el chat para que sea más fácil y les den un clic y ya pueden ingresar. Entonces, la referencia, creo que la vimos la semana pasada, me parece. La referencia es a nivel latinoamericano y aquí nosotros podemos hacer búsqueda básica. Aquí nosotros le podemos decir por título, por autor o por materia. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a usar la palabra educación virtual y le vamos a decir que lo busque en todos los campos, sin hacerle nada más, así una búsqueda básica correcta. Y vea que obtuvimos 15,721 resultados. Si yo le digo que cambie eso de que busque esa palabra en el título, va a haber una reducción, 733 documentos. Entonces ven que es muchísimo más atinente y yo sé que en los títulos voy a encontrar relación a educación virtual. ¿Qué más puedo hacer para que esos 733 resultados disminuyan? Entonces yo puedo decidir si quiero ver de todos los países, los dejamos así. Si yo quisiera solo ver, en este caso de España, hay bastantes documentos sobre el tema. Si yo quiero ver de Costa Rica, en Costa Rica hay 27 documentos. Escojamos a Costa Rica. Todo lo que yo vaya realizando, acá los filtros siempre se van a colocar en la parte de arriba.
Entonces yo puedo quitarlos. Por ejemplo, vean aquí donde dice Costa Rica, si yo le doy a la X, regreso a los resultados anteriores. ¿Ven? Todas las bases de datos se puede travesear y volver al estado anterior. Después, si yo quiero solo los de la Universidad de Costa Rica, ven que aquí viene por los diferentes repositorios o la institución. Aquí están los repositorios también. El tipo de recurso, si yo quiero ver solo artículos o tesis de maestría, libros, hay 3 libros. Y pues el idioma, veamos que en esta base de datos, en este repositorio tenemos más cantidad de filtros con los que podemos utilizar. Y aquí pues vamos a buscar en los últimos 3 años, que fue lo que nos pidieron. Y al final nos quedamos con 6 documentos de Costa Rica sobre educación virtual. Entonces ya aquí podemos leer a ver cuál de estos nos funciona. ¿Ok? Por ejemplo este, vamos a ver. Aquí está quién es la persona que lo publicó, la institución de donde proviene y el repositorio. Y el año. Desde el 2021. Tiene que ver con lo que estamos buscando. Eso está un poco más interesante. Sobre un estudio sobre las herramientas de aprendizaje y entornos virtuales más usados por los estudiantes del tercer nivel de educación básica y diversificada en orquestas de Sarapiquí. Okay. Acá vamos a encontrar pues, el título. Aquí están los autores. Recordemos que si en esta parte nos da chance de darle clic, entonces aquí podemos ver todos los demás artículos o publicaciones que tiene esta persona. ¿Ves? Esta persona tiene artículos relevantes sobre investigación en educación, tecnología, enseñanza. Okay. Acá podemos regresar al artículo. Vamos a ver toda la información. Esta es una versión publicada. Viene del repositorio de la Universidad Nacional. Y aquí nos dice que está el acceso en línea. Vean todas las palabras claves que tenemos. Entonces, todas estas palabras claves las podemos utilizar para agregarlas a nuestra estrategia de búsqueda. O dentro de esta misma base de datos, utilizarla y colocarla, perdón, en el buscador para obtener otros resultados distintos. ¿Okay? Entonces vamos a ingresar acá para ver el documento. Este es el aspecto del repositorio de la Universidad Nacional. Y aquí vamos a obtener acceso al documento completo. Incluso vea que nos dice que hay un video. Muy interesante. Vamos a regresar. También acá la referencia me gusta mucho porque al lado izquierdo nos va a colocar algunas referencias o algunos otros artículos que tienen relación con el tema que yo estoy buscando. Entonces, por acá me puedo ir también a revisar otros documentos. Y siempre me da la información sobre la cita, perdón, del documento. Acá está en APA, en Chicago y en MLA. Ahora, cuando las bases de datos nos dan las citas, nosotros siempre tenemos que tener el cuidado de que estén colocadas correctamente, de que tengan el año correcto, o sea, que tengan todos los datos correctos. Podemos agarrar y copiar esto para ayudarnos a no tener que digitar toda la información, pero sí a la hora de llegar y copiarlo en nuestro documento, revisar aquí, falta pues de dónde proviene, ¿verdad? El enlace al documento
y demás. Entonces eso lo tenemos que revisar bien para poder utilizarlo, pero ayuda muchísimo. ¿Ok? Listo, entonces, ¿alguna duda de lo que tienen que llevar a cabo? Voy a darles unos 10 minutitos para que ustedes realicen la búsqueda y en 10 minutitos cada uno de ustedes me va a contar un poco cómo es la experiencia, cómo realizaron la búsqueda y que me muestren un artículo o un libro. Pueden utilizar ya sea la referencia, pueden utilizar los del CIPDI, si tienen acceso al, bueno, no, todos los repositorios tienen acceso libre, o pueden utilizar cualquiera de los que les envié o estos mismos de acá. Les había puesto antes, que se me hicieron estos. Voy a colocarles en el chat algunos enlaces por si quieren revisar estos que están acá. Esta le recolecta. DOAC es muy interesante, tiene bastante información en inglés y en español. OpenAIRE, que es europeo. Listo. Con mucho gusto, Violeta. Al final, bueno, mañana les estará llegando igual la grabación completa y la presentación. Ok. Entonces, yo voy a silenciar el micrófono para no interrumpirlos y eh, unos 10 minutitos para que me comenten. Ok, está bien, William. Cualquier consulta estoy por acá, entonces ahí me preguntan si tienen alguna duda con la práctica.
¿Cómo les ha ido con la práctica? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguien ya tiene algún resultado y le gustaría compartir con nosotros el resultado? ¿Necesitan más tiempo? Coméntenme por el chat si no pueden activar el micrófono. ¿Qué pasó, chicos y chicas? Hoy estamos muy, muy callados. Cindy, me hubiera Ujú. gustado compartir la búsqueda que hice en referencia. Lo que pasa es que no sé por qué la computadora no me lo permite. Ah, bueno, es que tengo que darle permiso No, de- Cindy, pero es la computadora que no sé por qué no puedo ingresar a ninguno de los repositorios. La ley de Murphy es. ¿Qué será por conexión o qué le dice la página? Sí, viera que no me presenta la pantalla de Google, sino que otra de Search, algo así, no sé, es muy extraño. Mm, ok. Voy a seguir intentándolo, Cindy. Ok, está bien. ¿Cuál explorador está utilizando? Que se supone que esta computadora tiene el Google Chrome, pero no sé, no quiere ingresar ahí, sino que aparece una cajita de búsqueda y dice Search. No Ujú. sé por qué. ¿En cuál ingresó en las revistas? Y es que ni tan siquiera me presenta el Google Chrome. Ah, Voy a ingresar por el lado de la UC, del Zigbee, sí. Cindy, yo sí logré algunas respuestas. ok, perfecto. ¿Quieres compartir la pantalla? Si quiere. Ujú. Vamos a ver. Voy a dejar de compartirla a mí para que se pueda compartir. Listo. Ahí sí están viendo. Ujú. Sí. Ok. Bueno, yo entré a la referencia. Creo que era. Ah, no, espera. Ah, aquí. El tema de mi hijo, el que mi hijo está investigando ahora es transferencia de embriones para bovinos. Y Mm, entonces eso puse transferencia de embriones bovinos, ¿verdad? O sea, yo puse, ok, y al principio no me dan 56 resultados. Como yo no soy tan diestra en la materia, pues de momento puse todos los campos, ¿verdad? Filtré también por materia, y entonces ahí ya la cosa me cambió un poquito, me bajó a 9, mm, ¿verdad? Entonces, y sí pude, digamos, sí pude entrar al texto. También lo filtré por fecha, ¿verdad? sí, es un artículo muy reciente, ¿verdad? Ajá. Ok, vamos a ver. En los otros sí pude entrar al texto completo. Ujú.
Sí, ahí la envió al repositorio donde está almacenado. Ujú. Sí, esto fue algo que me gustó porque no encontraba acá, no encontrábamos revistas veterinarias, pero Desde ahí sabe que puede entrar en este otro repositorio directamente a la revista y buscar en la revista. aquí para entrar el texto completo sería aquí. Ajá, ingresa aquí a uno de los, al segundo enlace. El segundo, este. Ajá. O al DOI. Yo no sé si yo les he comentado esto del DOI, que es como decir, como el número de cédula de cada artículo. Entonces, cuando uno encuentra el DOI, lo lleva uno directamente al artículo. Ya ahí se puede abrir. Perfecto. Ujú. Sí, entonces sí, esto muy interesante. Ujú. Muchas gracias. Con mucho gusto. Cindy, yo me tengo que ir, tengo una reunioncita a las 10:30. Muchísimas gracias. De hoy en Ok. 8 volvemos a tener, ¿verdad? Sí, la próxima es sobre APA y derechos de ¿Sobre? autor. Ah, Paide, perfecto. Ajá. Muchísimas gracias, Cindy. Bueno, con mucho Usted sí nos gusto. manda la grabación, ¿verdad? Sí, Listo. ujú, Muchas gracias. con mucho gusto. Cindy, ya logré entrar por medio de la página del CIPDI Ajá. al CIDCA, que es el repositorio centroamericano. Ujú. Y sin una búsqueda ahí y me presentó, bueno, documentos de varias instituciones de Centroamérica. Ah, ok. ¿Te gustaría compartir la pantalla? Podría ser, sí. Ujú. Vamos a ver. Listo. Gracias. Entonces, bueno, entré por acá, por la página del CIDCA, me fui a repositorios y de ahí busqué el repositorio centroamericano CIDCA Ujú. y me llevó a esta otra página. Bueno, voy a darle aquí atrás para ingresar al término de búsqueda. Igualmente tiene búsqueda avanzada y una cajita de búsqueda básica. Entonces coloqué el término mercadotecnia y me dio Ujú. sugerencia de otros títulos. Entonces vamos, doy aquí clic en buscar, me presenta la información y veo que hasta trae los QR. Y entonces voy aquí, por ejemplo, este primero, y me presenta la información, todos los metadatos, ¿verdad? El Ujú. documento, Ujú. la dirección electrónica, de nuevo el QR y también la manera de citar en los diferentes formatos, que como decía usted, hay que revisarlos primero antes de copiarlos en nuestro trabajo contra los diferentes formatos de citación, Ujú. digamos. Sí. Entonces yo, bueno, este pertenece, bueno, voy a ingresar aquí por medio del enlace. Y aquí lo podría descargar. Y estaba viendo también que si al hacer la búsqueda nos presenta también los filtros al lado de izquierdo, ¿verdad? Por Ujú. institución, repositorio, que es qué idioma y todos Ujú. esos filtros. Tiene bastantes filtros, sí. Sí, sí, sí. Esta era mi intervención. Voy a dejar de compartir. Ujú. Listo, Muchísimas Cindy. gracias. Ana. Con gusto. ¿Alguna otra persona que quiera compartir? Entonces, si no hay más consultas y todo está claro, entonces eso sería de mi parte. Les agradezco muchísimo que hayan sacado este ratito para compartir con nosotros hoy y los esperamos la próxima semana con la siguiente parte, que pues es todo como una secuencia de charlas para llegar al final a presentar datos, ¿verdad? Entonces, la siguiente va a ser sobre APA y derechos de autor. Entonces, los esperamos. Con mucho gusto, gracias a ustedes.
Que tengan lindo día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.